La propuesta de Entre Líneas en el día de hoy es doble. Por un lado, hablar con el doctor Julio Leguizamón, quien nos va a estar analizando judicialmente un par de cosas que ha quedado de la semana anterior. Lo que ha sido la detención de Julio Devido. Le vamos a preguntar al doctor Leguizamón si en realidad el sistema favorece a la corrupción, si las personas pueden quedar detenidas sin nada, así nada más no, sino en la primera indagatoria pueden quedar detenidas, y también cuestiones que están vinculadas a los procesos penales. Si un diputado o un senador nacional puede ser investigado más allá de los fueros, qué significan los fueros, todo eso le vamos a preguntar al reconocido abogado Julio Leguizamón. Y la otra, por el otro lado, ya que mencionamos a Devido y mencionamos un poco la política nacional, José Pitín Ruiz Aragón es diputado de la Cámpora, diputado nacional por la provincia de Corrientes. Vamos a hablar no solamente de lo que ocurrió con Julio Devido, sino también especialmente lo que es la actualidad del Partido Justicialista a nivel nacional y a nivel provincial, las últimas reuniones. Eso también le vamos a preguntar aquí, en Entre Líneas. El doctor Julio Leguizamón es un prestigioso abogado del medio, docente de la Facultad de Derecho de la Cátedra Penal 1. Lo consultamos, lo trajimos para dialogar sobre lo que se vio la semana pasada, la detención de un legislador nacional. Un par de preguntas vinculadas a eso. A ver, si el sistema hoy favorece a la corrupción, si solamente cuando pierden el poder pueden ser investigados. A ver, y también si está bien que en la primera indagatoria ya vaya preso. Algunas de las consultas que tenemos, y por qué los procesos duran tanto tiempo para ellos, para los políticos duran, en este caso, Devido fue detenido de una causa del 2008, 9 años atrás. Esos serán los principales temas que vamos a estar preguntándole al doctor Julio Leguizamón. Doctor Julio Leguizamón, gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. Bien, Daniel. La verdad que cuando la semana pasada se dio el caso emblemático de Julio Devido, surgieron muchas preguntas a partir de lo que es en sí el sistema judicial y todo lo que los rodea. Por eso queríamos tener un abogado con tanto conocimiento como usted respecto del sistema judicial. Lo primero que surge a preguntar es, ¿puede una investigación durar tanto tiempo? Digo, desde el 2008 lo están investigando por la causa que ahora recién va a indagatoria y va preso. ¿Puede durar tanto una persona, tanto tiempo? ¿Puede pasar un lapso? A ver, 8 años es un tiempo bastante largo para una investigación, digamos, penal, y para la conclusión, si se quiere. Supera con creces lo que, digamos, se entiende que razonablemente debe durar un proceso. De todos modos, nunca hay que perder de vista, digamos, la complejidad de la causa, la cantidad de sujetos que son investigados, la magnitud en sí misma y entidad de la causa. Todas estas cuestiones por ahí tienen que ver un poco de alguna manera, con cierta demora. Pero sin lugar a dudas que también durante bastante tiempo, digamos, sobre todo la justicia federal, y específicamente la justicia federal denominada de Comodoro Pi, digamos, estuvo, si se quiere, con algún grado importante de permeabilidad al poder político de turno. Es decir, lo que hace que de alguna manera también los tiempos, digamos, sean más rápidos o más lentos según quien, digamos, de alguna manera circunstancialmente ostente el poder político. A ver, pero todo el sistema favorece a la corrupción. Digo, porque es muy difícil encontrar casos que sean inmediatamente detectados o que inmediatamente se pueda hacer un juicio por corrupción. Sí, por supuesto que siempre la lentitud de los procesos, habrá que luego indagar por qué razón. Una de ellas tal vez sea la influencia del poder político sobre el poder judicial. Por supuesto que la lentitud en la investigación y resolución de los casos, fundamentalmente corrupción, en general, ¿no?, pero puntualmente en los casos de corrupción, conspiran, obviamente, con una concreta, justa, digamos, solución del caso, que pasa por establecer responsabilidades y fundamentalmente también intentar, digamos, recuperar lo que de alguna manera fue producto de la corrupción, que generalmente tiene que ver con el detrimento del patrimonio del Estado. Claro, pero a ver, muchas veces pasan casos que tienen que pasar muchos años.
muchos años y que todavía están dando vuelta. A ver, el caso emblemático, Carlos Menem. Carlos Menem dejó de ser presidente de los argentinos allá por el siglo pasado, por más que me digan era el año 99, sí, pero ya era el siglo pasado y todavía hay condenas que no tienen firme, que no están aseguradas, de hechos que ocurrieron, si uno mira, en realidad, comienzo de los 90, casi 30 años pasaron. Sí, insisto, a ver, acá hay que indagar las razones reales por las cuales procesos como ese o tantos otros demoran tanto. Es decir, habrá que ver qué responsabilidad propia tiene el magistrado que está a cargo de la causa, o el tribunal de juicio, o eventualmente los tribunales de apelación, o incluso la propia corte, en estas demoras, digamos. Y eso creo que de alguna manera se puede empezar a aclarar con esto que se dispuso, no digo para el caso de la Corte, pero para los tribunales inferiores, lo que dispuso el Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene que ver con las auditorías que se hacen con las cámaras federales, debieran hacerse también con los juzgados federales, pero de todo el país. Y entonces ahí determinar, digamos, básicamente si son responsabilidades personales o tiene que ver con una imposibilidad real, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con los recursos humanos, que tiene que ver con las posibilidades de obtener la pronta ayuda o colaboración de organismos que manejan la información y que no dependen del Poder Judicial. Bueno, entonces se va a poner claro sobre oscuro. Me parece que eso puede ser un buen comienzo, por lo menos para que los jueces, digamos, sepan que hay un control de alguna manera. Y los jueces que hacen correctamente su trabajo, los jueces honestos, tienen que estar tranquilos, me parece a mí. Es decir, si hacen bien su trabajo y, bueno, en todo que haya un control. En todo esto no me mencionó algo, la chicana de los abogados. Porque también, sí, ¿qué es lo que nos dicen permanentemente a lo que estamos en los medios de comunicación? Sí. La chicana a los abogados hace que los periodos sean mucho más extensos, pero todo tiene que tener un límite. Uno se imagina, una persona no puede estar sospechada eternamente, o la sociedad no puede estar esperando 10, 15, 20 años para saber si una persona es culpable o inocente. Absolutamente. Bueno, el Partido Liberal esta mañana. Ayer se reunió el comité de la capital del Partido Liberal y por amplia mayoría de 24 votos a 5 ha definido estar integrando la alianza. Pero cuando, digamos, son manifiestamente improcedentes o infundados, esas cuestiones tienen que ser limitadas fundamentalmente por quienes tienen el poder de decir esto está bien o está mal, que en este caso, en el caso de los procesos judiciales, son los jueces. Tendrán que ellos empezar a poner límites. Obviamente que cabe responsabilidad, pero eso tiene que ver fundamentalmente con la ética profesional, digamos. Es decir, fundamentalmente cada profesional sabe hasta dónde, digamos, puede avanzar en defensa de los intereses de su cliente. Es decir, hay límites, entiendo yo, que no se pueden cruzar. Sí. Y hay situaciones también que uno no puede forzar, digamos. Es decir, hay un punto en el que uno tiene que frenar. A ver, uno de los datos particulares que me llama muchas veces la atención también en todos estos casos de corrupción tiene que ver con las delaciones. Exclusivamente las causas que avanzan o más o menos tienen algún tipo de resolución, la mayoría de ellos solamente tienen delaciones. Gracias a eso llegan. A ver, si no tuviera delaciones, ¿sería una cosa muy difícil de probar? Sería un poco más difícil, tal vez, porque digamos, generalmente el delator maneja información privilegiada porque de alguna manera pudo haber estado vinculado, si se quiere, a tal o cual hecho de corrupción. Entonces, y ahí vienen, digamos, todas las posibilidades que a través de determinados institutos legales se le brinda, como el arrepentido, como bajar digamos, la sanción penal para el caso de que informe una información fidedigna, eficaz, concreta, específica, que pueda hacer llegar más rápido al resultado. A ver, hoy si uno es legislador, ¿puede ser investigado de igual manera? Sí, claro, absolutamente. En el ámbito, de hecho eso ocurrió con Debido por caso, pero con los legisladores nacionales ocurre lo mismo.
a partir fundamentalmente de la ley Carrió, terminada la ley Carrió, se estableció básicamente que la citación a indagatoria no era digamos, una afectación a la libertad, ni mucho menos del legislador, que podía ser convocado, etcétera. Lo único que no podía hacer es detenido, porque obviamente una ley no puede contradecir lo que dice la Constitución. La Constitución establece los fueros parlamentarios, que fue fue eso lo que tuvieron que hacer, se tuvo que hacer previamente para que debido pueda, digamos, por las razones que fuera, ser detenido. ¿Los fueros parlamentarios es una protección meramente a políticos? ¿Cómo No, los fueros parlamentarios, digamos, los que tienen que ver con la libertad, es decir, son varios los funcionarios que tienen los magistrados federales, tienen también los legisladores, pero eso no significa de que sea una inmunidad de juicio, ¿no? La inmunidad de arresto no significa inmunidad de juicio, es decir, significa de que solamente no pueden ser privados de su libertad mientras tengan fuero. Interín pueden ser investigados perfectamente y la causa se puede desarrollar hasta el momento en que sea necesario detener, privar de su libertad. En ese caso sí se debe frenar la causa, pero en la Constitución Nacional están establecidos los casos excepcionales donde, es decir, los sujetos, mejor dicho, a los cuales alcanza la inmunidad de arresto. Pero insisto, eso no significa inmunidad de juicio. Pueden ser perfectamente investigados. A ver, yendo al caso de Diego, por lo que se conoce, podría seguir tranquilamente el juicio siendo diputado. Mejor dicho, toda la investigación siendo diputado. De hecho, se estaba sustanciando. Se estaba sustanciando, hasta donde conocemos por informaciones periodísticas, los procesos estaban avanzando a sus tiempos, pero estaban avanzando. Lo que no puede ocurrir es detenerlos mientras tenga fueros, pero a cualquier legislador, con independencia de quién sea, digamos, porque en realidad la inmunidad de arresto lo que protege de alguna manera no es en sí misma la persona del legislador, sino el ejercicio de la actividad del legislador, que claramente se vería eventualmente restringido. Es como la inmunidad de opinión, si se quiere, que es otra cuestión, la inmunidad de opinión parlamentaria. ¿Y por qué va preso? Digo, porque son tan pocos los elementos para ir preso, son pocos los casos de gente de poder que va presa. Sí, no tengo los elementos, yo no soy ni mucho menos abogado de la causa, ni tengo conocimiento de la causa, pero a ver, de un tiempo a esta parte, fundamentalmente de un famoso fallo que se dio hace algunos años, llamado Díaz Besone, un nombre Genaro Ramón Díaz Besone. Exacto. Se establecieron de alguna manera ciertas pautas que después se irradió por todos los juzgados federales del país, incluso en las justicias ordinarias de las distintas provincias, han tomado alguna de esas pautas en el sentido de que básicamente para poder detener a una persona tiene que haber riesgo procesal. ¿Y qué es riesgo procesal? Bueno, peligro de fuga o que en libertad pueda entorpecer la investigación, nada más. Y que pueda entorpecer la investigación o que pueda fugarse, digamos, pero en base a datos reales, objetivos, no una prognosis abstracta en general, etcétera. No tiene que haber datos concretos que justifiquen de que esta persona en libertad o se va a fugar o eventualmente va a ponerse de acuerdo con un testigo, va a hacer sustraer una documentación, etcétera, etcétera, de modo tal que pueda obstruir, digamos, la investigación. Son los dos pilares sobre los que se asienta y se debe probar el riesgo procesal como para preventivamente tener anticipadamente, si se quiere, ante una sentencia condenatoria firme, privada a una persona de su libertad, gozando de estado de inocencia. Sí. Ahora, todo lo que vimos la semana pasada parecía más un show mediático. Digo, una resolución judicial que ya todos los medios de comunicación anticipaban y todos decían, va a ocurrir esto, sale esto, así, así, así. Eso un poco complica y no, en el fondo no entra, a mí en lo personal me entristece desde el punto de vista, no digo de debido, ese tipo de análisis lo dejo para otro lado, sino del punto de vista judicial, la imagen del Poder Judicial en ese sentido. Es como que estaba trabajando en base a, se ganó el domingo, bueno, el resultado del domingo fue el martes, el miércoles pasa como una agenda dada de campaña post resultado electoral. Bueno, a veces los tiempos procesales pueden o no coincidir con momentos políticos. El problema es que por ahí sí, ciertamente, tal vez genera cierta suspicacia esto, pero habrá que ver, digamos,
por caso el tema debido, pero habrá que ver, digamos, cada caso puntual. Lo ideal sería que la justicia tenga, justicia federal en materia de investigación penal, que es lo que yo de alguna manera conozco, tenga sus propios tiempos, digamos, ¿no? Y que no coincida bajo ningún punto de vista con el humor o los tiempos políticos, digamos. Esto sería algo digamos, a lo que en general todos debemos aspirar, con independencia de que uno sea abogado y trabaje en esta cuestión, digamos, es algo que la comunidad tiene que aspirar, ¿no? Y de esa manera, por eso insisto, me parece que esto yo lo veo con buenos ojos a esta auditoría que de alguna manera sobre la que se empezó a trabajar, que proviene del Consejo de la Magistratura Nacional. Veo con buenos ojos, me parece que puede ser algo positivo. Gracias por venir, doctor. No, por favor.